Hemos titulado el trabajo que presentamos hoy Hechos, Valores y Objetividad, una mirada filosófica desde la emergencia sanitaria 2020-2022. Con este trabajo pretendemos mostrar una panorámica de las temáticas que analizamos en las materias que corresponden al Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia del Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela. Materias que son dictadas en las maestrías de filosofía en sus ambas menciones, lógica y filosofía de la ciencia, filosofía y ciencias humanas. Daremos un paseo conceptual por algunos términos que la mayoría de nosotros creemos seguros. Veremos que en algunos casos esa seguridad es endeble. Usaremos en este paseo algunas cuestiones que hemos visto con sorpresa durante el inicio de la pandemia y que todavía seguimos padeciendo. Creemos tener claro lo que sea un hecho, así usamos la palabra en nuestro lenguaje ordinario con total naturalidad, en frases del tipo, esto es un hecho que tal es el caso, es un hecho que las cosas ocurrieron así y no de otra manera. Sabemos muy bien cuándo valoramos las cosas, me gusta, no me gusta, bello, feo, bueno o malo, agradable, desagradable. También nos reconocemos como personas objetivas y creemos que nuestras descripciones del mundo gozan de esta característica. La mayoría de nosotros creemos tener claro qué significan las palabras hecho, valor y objetividad. Al final de esta presentación, muchos de nosotros veremos que nuestras nociones no son tan claras como pensamos y posiblemente nos vayamos de aquí con una sensación agridulce, dada por la sospecha sobre nuestros conceptos. Y de esta sospecha pasaremos revista a nuestras creencias, descubriendo que algunas se soportan sobre arenas movedizas. Es que la filosofía es una molestia. Si me permiten la frase, es una espina muy vieja en el trasero de la humanidad. La filosofía incomoda. Por ello algunos políticos reniegan de ella y buscan eliminarla de la faz de la tierra. O por lo menos meterla debajo de la alfombra. Empezaremos analizando la noción de hecho y de allí pasaremos a la noción de objetividad científica para caer en cuenta que la neutralidad epistemológica de la que nos presume la ciencia es superficial. Una mirada atenta sabrá descubrir que en el fondo el conocimiento científico está lleno de juicios de valor. Hechos. Desde el inicio de la filosofía, el pensar y el decir se encuentran enfrentados al mundo de las cosas. Oponemos los hechos a las teorías científicas, entendidas como un conocimiento sistemático sobre parcialidades del mundo. Oponemos también los hechos a los valores. Los hechos son distintos a los objetos y sus relaciones. Desde esta perspectiva entendemos la ciencia como aquella disciplina encargada de conceptualizar, recopilar e interpretar hechos. Así, 2 más 2 son 4, es un hecho. Y también es un hecho que llueve en este momento si efectivamente está lloviendo en este preciso instante. David Hume, en sus investigaciones sobre el entendimiento humano, establece la distinción entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho, que de una forma sencilla podemos entender como la división entre hechos no contingentes, hechos matemáticos, por ejemplo, y hechos contingentes, los hechos empíricos o fácticos. Podemos notar que la distinción entre hechos no contingentes y contingentes establece las bases para la distinción entre ciencias formales y ciencias empíricas, aquellas que buscan dar cuenta de los hechos contingentes. En esta división y para lo que sigue, solo nos interesan los hechos contingentes por su relación con el conocimiento empírico. La filosofía tiene 3 definiciones del término hecho.
como portador de verdad, como estados de cosas y como una entidad sui generis. Y estas definiciones nos traen nuevas incógnitas. La primera definición, aquella que lo define como portador de verdad, brinca los hechos con una noción complicada y que ha dado tantos dolores de cabeza a la humanidad, y no solo a los filósofos. La noción de verdad. Pero ¿qué es la verdad? La historia de la filosofía ha planteado y tratado esta cuestión de diversas maneras, desde la ontología, la epistemología y la semántica. Ha definido portadores y criterios de verdad y tenemos toda una estructura de teorías de la verdad. Cuando tratamos de analizar los hechos como estados de cosas en el mundo, nos vemos enfrentados a una multiplicidad. Por un lado, tenemos un mundo pleno de objetos, sus atributos y sus relaciones. Por otro, tenemos una conciencia que se representa al mundo dándole así unidad a la multiplicidad. O tenemos un usuario de lenguajes con muchos lenguajes a su disposición que hace uso de sistemas simbólicos para lograr descripciones más o menos fidedignas de lo real. Pero, ¿qué es lo real? Cuando definimos los hechos como entidad sui generis, conectamos esta noción con la noción de ejemplificación, ya que en el mundo tenemos objetos que categorizamos, objetos que por sus características subsumimos bajo un concepto y no otro. Objetos que ejemplifican o exhiben las propiedades que consideramos tienen determinados conceptos, pero que muestran la muestra. Objetividad científica. Entendemos la objetividad científica como una propiedad del conocimiento científico, un ideal de la investigación. En el marco de las discusiones de la filosofía de la ciencia, esta cuestión ha sido tratada desde distintas perspectivas o en el marco de distintas discusiones. La confirmación y el problema de la inducción, la elección de teorías y el cambio científico, el realismo científico, la explicación científica, la experimentación y la cuantificación, la evidencia estadística, la ciencia basada en evidencia y su relación con la generación de hipótesis, la relación entre teoría y observación, entre otros. Algunos investigadores nos indican que existen condiciones de la objetividad científica. Vamos a analizar someramente 3. Fidelidad sobre los hechos, ausencia de compromisos normativos y libertad de valores, ausencia de sesgo personal. Fidelidad sobre los hechos. Al tratar este punto, encontramos con algunas cuestiones que presentan complejidades, como son la percepción, la experiencia, la representación científica. Podemos entender que la percepción sensorial de alguna manera conlleva un tipo de interpretación o construcción. Esta interpretación o construcción de la percepción de los datos sensibles en una unidad siempre estará mediada por la experiencia previa del sujeto. Desde esta perspectiva se incluyen rasgos subjetivos, preferencias, marcos conceptuales, etc., dentro de la generación del conocimiento. Uno de los primeros autores en notar esta cuestión fue Immanuel Kant. Así, en su crítica de la razón pura, redefine la noción de trascendental como aquella condición que se ocupa no tanto de objetos, como de nuestro modo de conocerlos, en cuanto éste debe ser posible a priori. Lo que hizo Kant fue preguntarse, en la distinción entre objeto y sujeto, preguntarse si el conocimiento de objetos no debía responder a las condiciones cognitivas del sujeto.
Entonces, en este momento él invierte la ecuación. Previamente a él se pensaba que los objetos exhibían ciertas características y el sujeto no tenía nada o no modificaba esas características, por decirlo de esta manera. A partir de la filosofía trascendental kantiana, entonces sabemos que de alguna manera el sujeto que conoce modifica el objeto. Eso hoy día se llama el enfoque trascendental. Si de representación científica hablamos, nos topamos de frente con la noción de semejanza. La semejanza o mimesis ha sido, hasta el arte de la vanguardia a principios del siglo XX, el ideal de representación artística. La representación figurativa exigía fidelidad con lo real. Hasta hace poco se pensó que las teorías científicas constituían un relato verdadero de la realidad física. Sin embargo, sabemos que en las representaciones a veces se utilizan estrategias de distorsión que ayudan a que el resultado tenga apariencia de fidelidad, lo que hace que la semejanza entre lo representado y lo que representa no sea semejanza isomórfica, pues siempre hay algún grado de distorsión. Esta vía del problema nos conecta con los problemas referentes a la representación, los particulares de la representación científica, y nuevamente nos coloca en la situación de analizar qué es eso que llamamos verdad. La ausencia de compromisos normativos y libertad de valores y ausencia de sesgo personal. Aquí tenemos que tener claro la distinción que hacen los autores entre valores epistémicos y valores contextuales, o la más conocida, planteada por Karl Popper, entre valores científicos y valores extracientíficos. Si atendemos a los puntos 2 y 3 y ponemos la mirada en cómo el investigador elige el problema, cómo recopila datos y pruebas, o cómo acepta una hipótesis, una teoría, nos topamos de frente con la decisión personal. Así, Richard Rohner, en 1953, nos dice: aceptar una hipótesis o una teoría es hacer un juicio de valor. Y aquí caemos en los valores. Si nos enfocamos en la distinción entre valores científicos y contextuales, o científicos y extracientíficos, tenemos que distinguir entre los valores que norman el quehacer científico internamente: simplicidad, precisión, rigurosidad, elegancia, belleza, etc. Y aquellos externos al quehacer científico, pero que intervienen en algunas decisiones dentro de la práctica. Entre los valores contextuales encontramos las agendas científicas, las agendas económicas y las agendas políticas. Para dar algunos ejemplos de agendas políticas, la historia nos trae al menos 3 casos. La prohibición de difundir por parte de la Iglesia Católica la teoría heliocéntrica de Copérnico, que llevó en última instancia al juicio de Galileo Galilei. La prohibición de la física relativista durante el régimen nazi por considerarla un producto judío. O el caso de Vasis Nikolai Vavilov, que desarrolló la teoría genética y que fue condenado a muerte en la URSS, pues sus tesis contravenían las expuestas en la teoría marxista-leninista. Hace 2 años tuvimos noticias por redes sociales sobre la acusación que se le hacía al médico oftalmólogo, el doctor Li Wenliang, por parte de la policía china. Se le acusaba de levantar rumores o propagar falsedades, cuando en diciembre del 2019 alertó a sus colegas sobre una rara enfermedad conectada con el virus SARS en Wuhan, identificando además 7 casos conectados al mercado de esa ciudad.
También la ciencia ha sido usada como motivo para justificar algún tipo de opresión por parte de estados represivos. 2 años después de la aparición de la enfermedad, vemos cómo se establece una distinción normativa en las sociedades europeas entre vacunados y no vacunados, eliminando derechos individuales a los miembros de una de estas categorías. Sin embargo, fuentes expertas indican que la vacuna no previene el contagio, solo la enfermedad grave. Así, con un pie en la ciencia, una ciencia quizás desvirtuada por sus propios voceros políticos, se establecen distinciones sociales. No es la primera vez que esto ocurre en la historia de la humanidad. Además de sesgos políticos, tenemos los sesgos económicos. El desarrollo científico está, de cierta manera, normado por aquellos que pagan. Patrocinadores, empresas, fabricantes de alimentos, farmacéuticas, etc., indican a los investigadores el camino a seguir, pues se privilegia el financiamiento de algunas investigaciones menospreciando otras. Tenemos algunos ejemplos recientes. A principio de la pandemia, se habló mucho de las posibilidades de una cierta resistencia hacia las enfermedades de aquellas personas vacunadas con la BCG. Se comparaba el número de muertes entre España y Portugal. En este último país es obligatoria la BCG al nacer, como en Venezuela. Poco después, la carrera para desarrollar la vacuna ocultó, por lo menos en redes, los resultados de los estudios que empezaban a realizarse en el 2020 sobre la resistencia a la enfermedad de los vacunados con la BCG. Del estudio iniciado en ese año no se tiene información en redes. Uno puede pensar que existe algún tipo de censura en torno al tema, y en este sentido, algunas denuncias de investigadores indican que ciertos trabajos de investigación no son publicados por la revista científica, en la medida que contravienen la narrativa científica oficial sobre el COVID-19. Estos trabajos terminan siendo publicados como preprint, sin el reconocimiento que brinda la revisión por pares de una revista especializada. Amnistía Internacional denuncia también sobre el control de la información y la restricción de libertad de expresión en algunos países en cuestiones relativas al COVID-19. Si revisamos a grandes rasgos lo que ha pasado desde el 2020 hasta el presente, vemos algunas otras cosas que levantan sospechas. La primera, ¿por qué no hicieron autopsias en China y solo se atrevieron los médicos italianos? Este hecho es importante, pues en ella se notaron los trombos de fibrina plaquetaria relacionando la enfermedad pulmonar con coagulopatías. Esta decisión tardía ocultó por un tiempo el hecho de complicaciones cardíacas y sanguíneas de la enfermedad. Volvemos a nuestra pregunta, ¿qué muestra la muestra? La muestra muestra lo que el investigador o el que determina la muestra quiere que muestre. Por ejemplo, una muestra de zapatero, de tapicería, es usada para dar cuenta de el color de una tela, el tejido, la textura, etc. La calidad del tejido, etc. Pero no, por ejemplo, en base a sus dimensiones. No nos interesa que sea un ejemplo, y aquí retomamos la noción de ejemplificación, un ejemplo de un cuadrado de 5 por 5 centímetros, por ejemplo. A veces lo que señalamos oculta el resto del panorama. Alguien como Martin Heidegger lo plantea en su momento. También lo hace la escuela Gestalt. Otra cuestión que nos trae sospechas es, si al principio de la pandemia se habló de inmunidad innata, ¿por qué el tema parece ocultarse a la opinión pública hasta hace un par de semanas? Donde vuelve a surgir. Quizás se debe al interés de las farmacéuticas que censuraron este tipo de investigaciones. Si las vacunas no evitan el contagio y voces expertas claman por levantar las restricciones para que se desarrolle la inmunidad de rebaño, ¿por qué los gobiernos persisten, en especial los europeos, en el control social a través del pasaporte COVID? ¿Efectivamente quieren salvar vidas?
o simplemente quieren evitar colapsos en el sistema sanitario y los gastos que estas circunstancias generan. Y una de las sospechas más conocidas y que suele atraer sobre sí el apelativo de teoría de la conspiración es el COVID-19, una mutación natural o fue generado en un laboratorio. La tecnología para manipulación genética de virus y otros organismos biológicos existe. De esta manera, tener la duda sobre este tema es algo racional. La misma duda se originó en los años 90 con el VIH y posteriormente con el anthrax y el ébola. ¿Es irracional dudar de lo establecido? No. Dudar, así como el error, son heurísticamente positivos. La duda ha hecho progresar y seguirá haciendo progresar el conocimiento humano. La duda es la madre de la filosofía, la duda es la madre de la ciencia. ¿Es racional afirmar de forma absoluta cualquiera de estas dos tesis? ¿Virus natural o virus generado en un laboratorio? ¿Sin mayor evidencia que la propia palabra? No. Afirmar cualquiera de las dos tesis sin presentar evidencia empírica que privilegie una hipótesis frente a la otra es tomar una posición dogmática. Aquí lo que cabe es la suspensión del juicio hasta obtener mayor información. Después de este breve panorama sobre esta temática, nos damos cuenta que las nociones hecho, valor y objetividad científica se encuentran interconectadas con una cantidad de nociones que han sido complejas, que han sido tema habitual de la filosofía y al ser preguntas abiertas, sobre ellas se siguen reflexionando. Para resumir algunas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo real? ¿Qué muestra la muestra? La conexión entre percepción y experiencia e interpretación, los problemas de la representación, etc. Pero nuestras vivencias desde el año 2020 nos han hecho darnos cuenta de que vivimos en un mundo cambiante y un mundo que puede cambiar vertiginosamente de un día a otro, de forma disruptiva. El 2020 nos enseñó que nuestro conocimiento científico se puede quedar corto en una situación inesperada, a pesar de sus grandes desarrollos tecnológicos. Es que la ciencia no es un conocimiento acabado, es un conocimiento que se construye poco a poco. El filósofo Otto Neurath la comparó alguna vez con un barco en alta mar, un barco que navega en aguas tempestuosas, un barco que se encuentra incompleto y que se va construyendo en la medida que va navegando, enfrentándose a problemas internos debido a su propia construcción y a problemas externos producto de su entorno. Estos 2 años hemos sido testigos de las dificultades de esta construcción interna, pero también hemos observado cómo el conocimiento científico se ve afectado, normado o influido por intereses, decisiones éticas y no tan éticas y preferencias que exceden los valores netamente científicos. Muchas gracias por su atención.